Segunda hora de transmisión en este día miércoles. Eso te ve, mi querida Ali. Así es, les damos la bienvenida a todos aquellos amigos televidentes que se unen a esta hora de la mañana para estar bien informados. El día de hoy, fría la capital. Yo te dije, en la mañana temprano, en la primera hora, dijimos que la perspectiva del frío será entre 6 y 8 de la mañana y se está cumpliendo, 6 grados centígrados. Bastante frío, así que por favor salga bien abrigado de su vivienda. En pantalla, en cambio, el tráfico en Quito ya está complicado, claro, es un día de actividad fuerte. Miren ustedes, zonas rojas del centro, el norte y el sur de la ciudad, el centro norte, sur norte y el centro presentan alta carga vehicular. La bajada de la autopista Rumiñahui, ahí lo estamos viendo, la José María Velasco Ibarra, norte-sur, sur-norte, tiene mucho tráfico. Avenida Pichincha, sector de la Marín, este es el playón donde hay mucha actividad, también tiene tráfico. Si vamos hacia la 10 de agosto y si vamos hacia el centro de la ciudad de Quito, hay tráfico en casi todo el centro histórico, el casco viejo, que tiene inusitada actividad comercial siempre. Miren ustedes, ahí lo estamos viendo, en la calle Vargas hay tráfico y si vamos un poquito más hacia la derecha, en la 10 de agosto que va hacia el norcentro de la ciudad de Quito, también a esta hora está encendida con tráfico. La avenida Patria presenta alta carga vehicular, esta se va hasta hacia la 12 de octubre y si bajamos un poco más, este es el Coliseo Rumiñahui, ahí lo estamos viendo, tiene carga vehicular también, la Barón de Guevara, y esta se puede dirigir usted hacia justamente la avenida Coruña. Raramente, miren ustedes, la avenida de los Conquistadores tiene tráfico y fuerte. Miren, un gran chorizo de tráfico, esta vía lateral que va justamente hacia la Simón Bolívar, la conocida vía alterna, una vía que tiene algunos problemas también y exceso de tráfico. La Plaza Artigas en la Corón tiene muchísima actividad, Orellana, 6 de diciembre, y si vamos más al norte nos vamos a encontrar con un poco más de tráfico. Este es la Diego de Almagro, el túnel Guayasamín, raramente en cambio hoy día no presenta mayor problema de tráfico. La Simón Bolívar, echemos un vistazo rápido, tiene carga vehicular. Ahí estamos viendo de sur a norte, hay mucha carga vehicular en la Simón Bolívar. Miren ustedes también la ruta Vivi, si vamos bajando, el tráfico se va congestionando hacia el norte de la ciudad de Quito. Este es Zambisa y si subimos un poco más arriba, nos vamos a topar con la San Francisco Norte y también la Galo Plaza Lazo. Así está la ciudad de Quito, mi querida Dani. Hoy día hay tráfico y fuerte en distintos sectores de Quito. Bastante movimiento en la capital desde muy temprano, así que por favor a tomar vías alternas para que llegue a tiempo. Y recuerde, el día de hoy no circula. ¿Cuál no circula? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está bien. Desayune rico, tómese un cafecito, salga abrigado. Hoy las probabilidades de lluvia están en un 50%. Salga con paraguas, no se olvide. Bueno, vamos a iniciar. Les contamos que la noche de este martes finalmente fueron conocidas las medidas tributarias y laborales que el gobierno nacional ha decidido tomar, según se dijo, en pos de impulsar el crecimiento económico y el empleo. En este sentido, el IVA no subirá, pero el precio de la gasolina extra y de diésel se liberará. Se espera que en las próximas horas las reformas anunciadas sean entregadas a la Asamblea Nacional. Queridos compatriotas, buenas noches. El anuncio del primer mandatario inició aclarando la realidad de lo que tanto se había especulado durante los últimos meses. No subiremos el IVA. Escúchenme bien. No subiremos el IVA. ¿A quienes íbamos a pedir que hagan un esfuerzo adicional? Es a los que más tienen. Aquellas empresas que perciben ingresos por más de 10 millones de dólares al año pagarán por 3 años una contribución especial que totaliza más de 300 millones que se destinarán exclusivamente para seguridad, educación y salud. De esta manera el IVA continuará al 12%. Sin embargo, en donde sí habrá incremento es en la gasolina extra y en el diésel. El país destina más de 1.300 millones de dólares al año en subsidios al diésel, a la gasolina extra. Ese subsidio ha beneficiado durante décadas principalmente a los que no lo necesitaban y a los que viven del contrabando. Por eso he firmado el decreto que libera el precio del diésel y de la gasolina extra. A pesar de ello, se dio a entender que alrededor de 300.000 familias que pudieran verse afectadas por las medidas serán apoyadas. Añadiremos 300.000 familias al millón que ya reciben los distintos bonos. Más de 5 millones de ecuatorianos en total los que serán apoyados. Todos ellos recibirán $15 mensuales adicionales a evaluarse luego del primer año. En la intervención además se anunció que se brindará apoyo a los pequeños y medianos productores. Para ellos estamos eliminando o reduciendo los aranceles para maquinaria, para equipos y para materia prima, tanto agrícola cuanto industrial. Cada vez que recorro el país, los emprendedores me dicen que el anticipo al impuesto a la renta es un verdadero dolor de cabeza. Por eso he decidido eliminar
el anticipo del impuesto a la renta. En torno a las reformas laborales, el primer mandatario manifestó que en la búsqueda de promover el empleo es fundamental tener una ley que facilite la contratación de aquellos que carecen de un trabajo, sin que esto signifique, dijo, que quienes tienen uno actualmente pierdan sus beneficios y resguardos que la ley actual les otorga. Los elementos fundamentales son nuevas modalidades de trabajo para quienes inician un emprendimiento, nueva modalidad de contrato de reemplazo en caso de licencia de maternidad y paternidad, así como enfermedades catastróficas, facilidades para el teletrabajo y contratos por periodo determinado. Siempre cuidando los derechos de los trabajadores y con el objetivo de hacerlo planificado en las reformas, señaló que se generará una nueva forma de jubilación patronal, en la que los empleadores incrementarán su aporte mensual en un 2% en beneficio de los nuevos trabajadores. Ese valor adicional podrá ser ahorrado en el IES o en fondos privados. Entre otros temas, el primer mandatario también fue claro que bajo un principio de justicia, al percibir los empleados privados solo 15 días de vacaciones al año, de ahora en adelante los servidores públicos también tendrán solo 15 días. Además que con el fin de mantener el empleo y a la vez mantener la masa salarial, los contratos ocasionales se renovarán con un 20% menos de la remuneración. Informó Javier Rosero. El Observatorio General del Colegio de Abogados de Pichincha se suma a las voces que solicitan al presidente Lenín Moreno vetar parcialmente las reformas al Código Orgánico Integral Penal para que se incluya la despenalización del aborto en caso de violación. Veamos. Más de 13.900 mujeres abusadas sexualmente desde el 2014 hasta el 2017 en el país son las estadísticas que a Pilar Raza del Observatorio de Género del Colegio de Abogados de Pichincha le preocupan, pues gran parte de ellas, además de ser niñas y adolescentes, quedaron embarazadas. Por ello se une a la solicitud para que sea el presidente Lenín Moreno quien decida el destino de la despenalización del aborto por violación. Pedimos y consideramos que se debe vetar el proyecto de ley que envía a la Asamblea Nacional en lo referente al aborto por violación y que se legisle conforme a estándares internacionales. Confían en que aún hay oportunidad para que el presidente incluya en las reformas al COIP la despenalización del aborto, aunque esto no se haya aprobado en la Asamblea. El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, explica que el Ejecutivo tiene toda la capacidad y potestad de hacerlo, en virtud de que el tema fue ampliamente debatido y discutido en el Pleno. El presidente como colegislador puede hacer básicamente tres actividades, si los podemos decir así, que hace el legislador, que son modificar el proyecto, suprimir aquello que se hubiera incluido o incluir aquello que se hubiera suprimido. No tiene lógica decir que solamente puede modificar y suprimir y que no podría incluir. Bajo esta perspectiva señala que más allá de que el presidente vuelva a incluir la despenalización del aborto en las reformas al COIP, este tema debe tener límites. Por ello García sostiene que el primer mandatario además debería proponer un texto alternativo que norme aquello. En primer lugar debe haber evidencia de que se haya producido la violación. Pero evidentemente no podemos exigir que exista una sentencia condenatoria ejecutoriada porque para entonces el producto de la violación ya tendrá 18 años, ¿verdad? Entonces no se trata de esto. Tiene que haber indicios de haberse cometido la violación y además esta tiene que ser sometido a un sistema de plazos. En este marco informaron que presentarán al presidente Moreno su propuesta que se ajusta a lo que requeriría esta reforma. En Quito informó Adriana Rojas. Y terminada la paralización en la provincia del Carchi, los sectores más perjudicados fueron el agrícola, el ganadero y comercial. Alrededor de $2 millones diarios en pérdidas registra este sector fronterizo. Las autoridades del gobierno buscan generar soluciones. De un monto aproximado de $2 millones diarios, sin contar los ingresos por la distribución de leche, serían las pérdidas a las que asciende la paralización de la provincia del Carchi. A esto le suman los $750.000 que por concepto de aduanas se recauda en el puente de Rumichaca diariamente. Uno de los sectores más afectados sin duda es el agrícola ganadero. Generó pérdidas especialmente para nuestros hermanos del sector rural, nuestros ganaderos, nuestros agricultores. Sus productos no pueden esperar a que se termine el paro para poder salir a venderlos, sino que se pierden definitivamente. Nosotros generamos 350.000 litros de leche por día
En 7 días de paro se generan alrededor de 2.300.000 litros. Si bien es cierto, el sector comercial fue el que no quedó satisfecho, los planteamientos serían abordados por los representantes de este gremio en las mesas de trabajo que iniciarán este miércoles. Propuestas que ya se encuentran listas para ser transmitidas al Ejecutivo. Hablar de un IVA diferenciado, hablar de la eliminación del impuesto a la renta, hablar de la eliminación del impuesto a la salida de divisas, la creación de una sede acá en Tulcán, son propuestas que las hemos mantenido firmes y las seguiremos luchando, ¿no? Para los comerciantes las pérdidas han sido grandes. Solo un día de cierre de un local comercial constituido les genera $200 en baja, lo que determina que las obligaciones se retrasen en cancelar, provocando esto un daño colateral. El comerciante, el importador grande, difícilmente entiende que acá la provincia estuvo en crisis. Ellos únicamente hacen efectivos los cheques y van cobrando como van entrando. Mientras, personal de Fiscalía levantó los indicios necesarios para poder investigar a los culpables de los destrozos a los ventanales de la gobernación, cuyos restos generaban un grave peligro para los transeúntes. Ya realizaron el levantamiento de evidencias y posteriormente pues ellos mismos son los llamados, diríamos, a proceder a descubrir a los autores o cómplices del cometimiento de esta infracción. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Centenares de personas marcharon por las calles del Puyo en defensa del agua. Ellos rechazan la construcción de una central hidroeléctrica en Pastaza que afectaría, dicen, el río Piatúa. Además, expresaron su oposición a la concesión del bloque 28 que está ubicado en Mera, dentro de un área calificada como sensible ecológicamente. Veamos. La construcción de una central hidroeléctrica captando las aguas del río Piatúa en Pastaza, considerado uno de los más limpios, importante en la vida de comunidades quichuas del cantón Santa Clara y referente para su naciente actividad turística, mantiene movilizados a habitantes de esta provincia que se oponen a ese proyecto. En Puyo se realizó una marcha por indígenas y organizaciones ciudadanas en defensa del agua. Hoy queremos unir también nuestra voz a los que defienden la vida del pueblo, la vida de esta gran naturaleza que Dios nos ha regalado y nos ha regalado para que la cuidemos, no para que la destruyamos. Fue la ocasión para rechazar acciones legales emprendidas en contra de líderes indígenas por acciones de hecho realizadas por el tema Piatúa, como el forzar a la paralización de trabajos de la empresa Genefran y por la reciente toma de la vía Puyotena en el sector de Santa Clara. Y es por eso que estamos aquí exigiendo que nos respeten nuestros derechos, el derecho al agua que tenemos. Se declararon en vigilia permanente para impedir que el agua siga en riesgo y se erradiquen las amenazas que se ciernen sobre este recurso natural, informó Carmita Argotti. La Fiscalía General del Estado dispuso al Gobierno Nacional la desclasificación de la información relacionada al secuestro y posterior asesinato de Óscar Villasís y Katy Velasco. Con esto, la defensa técnica de las familias de las víctimas esperan poder establecer las causas del hecho. Señor presidente, se le dice a usted que por favor nos ayude. Fue en abril del 2018 que Óscar Villasís y su pareja Katy Velasco desaparecieron en la frontera norte con Colombia y luego aparecieron asesinados. Los responsables serían grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Desde esa fecha la investigación por saber la verdad no ha sido fácil, relata Leonardo Tipán, abogado de la familia de las víctimas. Esta defensa solicitó hace un año atrás que se desclasifique la información y hasta la presente fecha no hemos tenido ninguna respuesta por parte del gobierno. Sin embargo, este lunes la Fiscalía General del Estado, al parecer escuchando el clamor de los afectados, tomó acciones. Y en esta vez nosotros felicitamos a la Fiscalía General del Estado porque ha dispuesto ya la desclasificación total de toda la información que el gobierno ecuatoriano estuvo realizando cuando conoció del secuestro de Katy y Óscar. Sin embargo, el régimen no tendría plazo para dar cumplimiento a la disposición de la Fiscalía. En caso de no entregar la información, la ley es clara. Un silencio administrativo puede acarrear hasta posibles desacatos, casos penales que mismo puede ir a la Fiscalía General y se puede incurrir en desacato
por no acoger una disposición de la fiscal general del Estado. Esto es la desclasificación de la información. Desclasificación de información que en el caso del equipo periodístico de Diario El Comercio, para de igual forma investigar su secuestro y posterior asesinato, también ha tardado en llegar. Hacemos un llamado y una exigencia a las autoridades. Vamos 1 año 6 meses desde que ocurrieran los hechos y no vemos que por parte de las autoridades exista ninguna especie de interés de cooperar, ¿no? De cooperar y de hacerlo. Y ocurre lo mismo con Colombia. Lo que les ha llevado a hacer conjeturas. Eso hace pensar que evidentemente hay unos intentos de silencio que son convenientes para alguien o por algunas personas. Nosotros no queremos creer que el Estado quiere ocultarnos información. Sin embargo, lo que sí es evidente es que a alguien no le conviene que se sepa qué ocurrió realmente con todos los crímenes en la frontera. Informó Héctor Romero. Es tiempo de una pausa rápida, 7:15 de la mañana. Al retornar, asambleísta María José Carrión renunció ya a la presidencia de la Comisión de Trabajadores en la Asamblea. Además, la Fiscalía retomó la investigación por la construcción del metro por supuestos actos de corrupción. Ya regresamos con esta información y más. Desde la ciudad de Quito siempre es un placer estar con ustedes, comunicarles los hechos acaecidos en las últimas horas. Entre los destacados, la legisladora María José Carrión renunció a la presidencia de la Comisión de los Derechos de Trabajadores en la Asamblea Nacional y con ello, amigos, se daría paso a que el CAL envíe las reformas laborales a dicha comisión para su tratamiento. Le contamos. Luego de casi 5 meses, la asambleísta María José Carrión de Alianza País decidió dar un paso al costado de la presidencia de la Comisión de Trabajadores, que estuvo bloqueada por no tener quórum para sesionar desde mayo pasado. Las causas de esta renuncia primero son de orden personal. Como ustedes saben, estoy en un proceso de maternidad. La presión que ha habido e incluso la mala forma de llevar algunas cosas por algunos legisladores no han permitido llevar adecuadamente este proceso personal, familiar, y segundo, por la gobernabilidad de la Asamblea. Cristina Reyes del Partido Social Cristiano pertenece a la comisión y para ella es una decisión tardía. No obstante, esperan reunirse tan pronto como sea posible para elegir a la nueva directiva. Ya tienen un nombre de consenso. Ha demorado muchísimo tiempo la sensatez, con los costos que eso significó. Vamos a convocarnos inmediatamente para elegir a una nueva autoridad. En este caso hay un nombre de consenso, el asambleísta Fausto Terán. Así lo han dicho las demás bancadas, de que mi nombre puede ir como de consenso y esperemos. Yo vuelvo y repito, agradezco la confianza de todas las bancadas. La inmediatez con la que quieren encontrar un nuevo presidente responde también a que una vez que las reformas tributarias y laborales lleguen a la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa, CAL, deberá designar la comisión que las tratará. No habrá pretexto ahora para que intenten reformas que son especializadas en temas del Código de Trabajo y probablemente de la Seguridad Social vayan a cualquier otra comisión. Deben venir a la comisión especializada. Mucho más conociendo que tenemos en la puerta unas reformas laborales, que tenemos también un Código de Trabajo que nos espera y también la conformación del Consejo Directivo de Seguridad Social y una ley de Seguridad Social que también conocemos que ya está en las puertas para llegar a la Asamblea Nacional. Con la renuncia de Carrión solo quedaría la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados sin sesionar desde mayo pasado y aún con temas pendientes para resolver. En Quito informó Andrea Orbe. Y la Corte Nacional de Justicia señaló para el próximo 8 de octubre a las 10 de la mañana la fecha para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el caso Sobornos 2012-2016. Aquí son investigadas 26 personas por supuestos aportes económicos no justificados a cambio de contratos públicos para campañas electorales en el correísmo. Entre los procesados está el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glass, el exsecretario jurídico de la presidencia en el correísmo, Alexis Mera, los exministros María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado y Walter Solís, la ex jueza constitucional Pamela Martínez y su asistente Laura Terán y varios contratistas del Estado. Tipo de contarles que los exalcaldes de Quito, Augusto Barrera y Mauricio Rodas, podrían ser convocados por la Fiscalía para que rindan su versión por los supuestos actos de corrupción que se habrían cometido en la construcción del Metro de Quito y la Ruta Viva. Este día martes se empezó a tomar las versiones de los denunciantes. Veamos.
En la Fiscalía Provincial de Pichincha se empezó a tomar las versiones, luego de reabrir la investigación por supuestos actos de corrupción en la construcción del metro de Quito, relacionada a la brasilera Odebrecht. César Montúfar es uno de los denunciantes. Que se investigue tanto al exalcalde Augusto Barrera como al exalcalde Mauricio Rodas, que además de eso se investigue al exfiscal Vaca Mancheno, que fue quien estuvo a cargo de la cooperación que se realizó con Odebrecht en el año 2017 y que además se vincule a la empresa Odebrecht. Pero Montúfar no solo tiene reparos en el metro, donde el costo inicial era de $1.492 millones y se podría terminar pagando $2.009 millones. Por ejemplo, hubo un incremento en el precio de los estudios iniciales, a lo que finalmente Quito va a terminar pagando, que es aproximadamente como $500 millones en el caso del metro y aproximadamente unos 40-50 millones en la ruta viva. Adicionalmente se demanda se investigue la ruta por donde se construye el metro, ya que en algunos sectores como el centro histórico y Solanda en el sur, en las viviendas se estaría generando problemas. Es una denuncia que fue abierta por delincuencia organizada, sin embargo habría que investigar si hubo sobreprecio en las dos obras, si hubo además peculado y otros delitos que se podrían derivar de lo que ocurrió habría ocurrido tanto en la contratación del metro como en el tema de la ruta viva. Al respecto, el exalcalde de Quito, Augusto Barrera, vía telefónica nos informó que por el momento prefiere no pronunciarse hasta ser notificado. Informó Héctor Romero. Amigos queridos, queremos pedir las disculpas del caso. El día de hoy a las 7:30 de la mañana íbamos a tener entrevista con César Solórzano. Lamentablemente hay una cadena nacional ordenada por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. Se va a tratar en las radios donde se emiten estas entrevistas temas relacionados a las últimas medidas dadas a conocer por el Presidente de la República. Por lo tanto, la emisión normal de este noticiero continuará en la televisión. En la radio tendrán cadena ordenada por el Gobierno Nacional. Y la renuncia de Víctor Agila Mora, secretario del Consejo Nacional Electoral, fue aceptada por el organismo. Tras esa decisión eligieron a Santiago Vallejo para ocupar el cargo. Víctor Agila Mora, secretario del Consejo Nacional Electoral, presentó su renuncia el pasado 28 de septiembre y este martes 1 de octubre, mediante sesión, los consejeros de la entidad aceptaron la dimisión del funcionario. El agradecimiento por estos días y estos meses que dio su entrega profesional a la institución como tal. Víctor Agila Mora se desempeñó en el cargo desde noviembre del 2018 y en su carta de renuncia no especificaría las causas de su dimisión para abandonar el cargo. Felicitar su gestión dentro de las diferencias de criterio que tuvimos. Una vez aceptada dicha renuncia, el Pleno del CNE de forma inmediata prosiguió a elegir al sustituto de Agila. La presidenta del CNE, Diana Atamaín, mocionó a Santiago Vallejo, mismo que fue puesto a consideración de los consejeros. En la votación, los consejeros Luis Verde Soto y Elena Nájera se abstuvieron. En tanto, José Cabrera y Diana Atamaín votaron a favor. Existiendo un empate, se acudió al voto dirimente de la presidenta, que ratificó a Vallejo como nuevo secretario del organismo. Usted ha sido designado secretario general del Consejo Nacional Electoral, queda legalmente posesionado. Mi función será garantizar que el Pleno del Consejo Nacional Electoral tenga el soporte jurídico necesario. En pocas semanas, 2 funcionarios han dejado ya sus cargos en el CNE. La presidenta Atamaín confirmó que Enrique Mafla, que el 2 de julio fue nombrado Coordinador Nacional de Seguridad Informática y Proyectos Tecnológicos Electorales, habría renunciado. Sin embargo, aclaró que el experto se mantendría como asesor de la presidencia del Consejo Nacional Electoral, informó Patricia Aldaz. Es momento a esta hora, donde está Sofía Ventimilla, sector de La Magdalena. Hace breves minutos se produjo un accidente de tránsito, un choque entre una furgoneta que llevaba a niños junto a un auto. Vamos a que nos comente, por favor, qué sucedió en esta y divisamos el accidente sumamente fuerte. Sofía, adelante.
Roberto, amigos, que tengan un excelente día. Muy importante tomar en cuenta que a una cuadra de la iglesia, aquí en el sector de la Magdalena, la vía está cerrada precisamente por este accidente, así que quienes transitan por este sector del sur de la capital, por favor tomen las debidas precauciones para evitar aún mayores congestiones en esta zona a esta hora, que es una hora pico. Al menos 6 menores de edad lastimosamente resultaron heridos, pero sin embargo, para ampliar la información vamos a hablar con el agente civil de tránsito que tomó procedimiento para que por favor nos comente. Muy buenos días. Lo más importante, ¿a qué hora sucedió y qué pudo haber ocasionado este accidente? Buenos días. Claro, por pedido del ECU 911 me traslado a verificar en la calle Cacha y Cañaris en la intersección y se puede observar que se trata de un accidente de tránsito. Por versiones de los señores conductores, de tipología choque lateral perpendicular entre un vehículo liviano tipo Jeep y una furgoneta escolar. La furgoneta, producto del accidente, pierde carril de circulación y se produce un volcamiento, posición final 1/4. Al momento, las personas del CIAD están realizando las respectivas peritajes y la investigación para determinar quién ha tenido la culpabilidad en este accidente. Los conductores de los dos vehículos, ¿qué pasó con ellos? La conductora de la furgoneta en este momento está en la ambulancia siendo atendida por personal paramédico para posterior ser trasladado a una casa asistencial. El señor conductor se encuentra aprehendido al momento para las respectivas investigaciones del caso. Los niños que estaban en la furgoneta, ¿cuántos eran? Por el momento son 6 menores de edad que están siendo evaluados con el personal de la ambulancia, a espera de los padres de familia o algún representante legal que venga y se acerque. Los menores de edad que están siendo evaluados y necesitan atención serán trasladados a una casa de salud asistencial que nos indicará posteriormente el personal de la ambulancia donde serán trasladados. Importante mencionar, vemos incluso vidrios rotos. ¿Las heridas son de consideración de los pequeños? Las heridas de consideración, eso puede determinar personal de la ambulancia y determinarles de ellos. Nosotros nos encargamos simplemente es de la cuestión del accidente porque ellos ya están siendo valorados por ellos. En cuanto a las edades de los menores, ¿se conoce en qué edad estaban los niños que circulaban aquí? Sí, por versiones de los padres están en el lugar, es aproximadamente entre 6 y 8 años de edad. Ustedes, bueno, ahora también lo que tienen que hacer es retirar los vehículos y llevarlos a los patios de retención. Exactamente, pero al momento estamos realizando la respectiva pericia con personal del CIAD especializado y posterior a esto los vehículos serán retirados del lugar y trasladados a un patio de retención vehicular para las respectivas investigaciones. Le agradezco mucho, muy importante información. Es también preciso decir que aquí hay mucha gente y muchos moradores de la zona de la Magdalena en el sur de la capital, puesto que esta es una de las intersecciones que insistentemente la comunidad pide un semáforo en el lugar, puesto que las señales de tránsito y la señalética que está colocada aquí muchas veces se irrespeta por parte de los conductores y de allí que se dan este tipo de accidentes. Lastimosamente incluso ahora tiene ya menores de edad afectados. Sin embargo, por lo general en esta intersección, en la calle Cañaris y Cacha, siempre hay accidentes, así que también a las autoridades los solicitamos por la comunidad que coloquen por favor un semáforo en este lugar y a los conductores, por supuesto, que respeten los límites de velocidad. Miren cómo quedó el carro liviano que al parecer, presumiblemente, según lo que nos ha dado la información, los agentes civiles de tránsito habría tenido la culpa. En este momento está detenido para las investigaciones. No podemos precisar la información, sin embargo, esperamos en las próximas horas ya tener determinado quién habría ocasionado este accidente. Esa es la información. Mientras tanto, ustedes continúan con más en estudio. Roberto. Gracias, Sofía Intimilla. Qué importante saber cuál es la principal y cuál es la secundaria. Qué importante también que la autoridad, en este caso del Distrito Metropolitano de Quito, ponga la respectiva señalización para evitar este tipo de accidentes. Hoy involucrado una furgoneta donde llevaba pequeñitos, entre 6 y 8 años, que deberían estar asustados. Esperemos que no pase a mayores, pero si hacemos el llamado, nos unimos de lo que están pidiendo los vecinos allá en la Magdalena. Ampliación de esto en el primer noticiero de la comunidad. Cambiamos de información, les contamos que en el sur de Quito fue capturado un sujeto que se hacía pasar como agente civil de tránsito. El individuo suplantaba la identidad de un funcionario activo de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Lo buscaban hace varios meses, sabían de la existencia por las calles de la ciudad de un falso agente civil de tránsito. Cerca del mediodía una llamada alertó a los uniformados del sector de Chimbacalle de la presencia del sospechoso. Cuando llegaron los policías, su nerviosismo lo delató, terminando con su ilegal trabajo diario.
al pedir los documentos de respaldo que puedan avalizar su identidad, obviamente se rehúsa y empieza a presentar signos de nerviosismo y a no querer justificar sus nombres completos. A vista de los conductores era un agente verdadero, tenía el uniforme completo, pantalón azul con líneas blancas, botas, chompa, chaleco, reflector, gorra y pito, además de su código de identificación 0353 en la espalda. Tiene los uniformes similares a los que usan los agentes civiles de tránsito. No son uniformes oficiales. Estaba suplantando la identidad y arrogándose funciones de un agente metropolitano de tránsito. Supuestamente se apostaba en sectores estratégicos de la ciudad donde el tráfico era intenso y estaba la cacería de conductores que cometan algún tipo de infracción para actuar y en el proceso, dependiendo de la falta, solicitar dinero a cambio de no sancionar. Vamos a proveer de todas las pruebas y de todos los indicios que contamos para que esta persona sea juzgada. Vamos a poner la acusación particular. El aparente negocio redondo no le duró mucho tiempo, astutamente sabía algunos códigos. El director de la Agencia Metropolitana de Tránsito no descarta que haya recibido ayuda o asesoramiento de alguien que esté adentro de la institución. Nosotros vamos a hacer las investigaciones que correspondan. No solo utilizó el uniforme y los sellos, el código que cargaba pertenece a un agente civil de tránsito en servicio activo. Es decir, en las calles habían dos, el uno verdadero y el otro chueco. En Quito informó Iván Casamen. 4 ciudadanos de nacionalidad colombiana pidieron disculpas públicas a los policías que fueron ofendidos verbalmente durante un operativo de limpia parabrisas. Le contamos. Me presento aquí a ofrecerle una disculpa a la policía del Ecuador y en general con los que tuvimos el inconveniente. Ecuador, quisiera pedir las disculpas públicas por todos los inconvenientes que ha pasado. Operábamos normalmente, pero de igual manera ya no vamos a tener más discusiones con la policía de acá de Ecuador. De esa manera, los 4 ciudadanos de nacionalidad colombiana que insultaron a miembros policiales de la Unidad de Vigilancia Comunitaria Eugenio Espejo que realizaban su labor, tuvieron que pedir disculpas públicas por el mal comportamiento que protagonizaron. Nos encontramos aquí dando cumplimiento a un recurso y un amparo constitucional, donde se dispone, entre otras cosas, las disculpas públicas de los aquí presentes. Los ciudadanos habrían sido detenidos el pasado 26 de septiembre en el operativo Limpia Parabrisas, realizado por los uniformados. Los detenidos habrían reaccionado de manera agresiva y lanzando improperios a los policías, por lo que fueron puestos a órdenes de la autoridad competente. La Policía Nacional descomina para que no vuelvan a repetirse estas situaciones de alteración del orden público. Según la jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales, con competencia en infracciones flagrantes, los ciudadanos colombianos habrían cometido una contravención de segunda clase, por lo que resolvió las disculpas públicas de los procesados y el compromiso de no volver a desempeñar esa actividad. Sirvan como un precedente para que las personas o los ciudadanos que no se ajusten a los procedimientos de control del orden público, donde intervienen diferentes instituciones del Estado, tendrán que someterse al amparo legal y puestos a órdenes de la autoridad competente. Informó Patricia Aldaz. Vamos a una pausa comercial. A retornar les contamos que los prefectos rechazan que el gobierno pague con bonos la deuda de 233 millones que mantiene con ellos. Es tiempo de contarles, amigos, que prefectos de las 24 provincias del país rechazan que el gobierno central pague con bonos una deuda de más de 233 millones de dólares que mantiene con las prefecturas. Los prefectos exigen el pago en efectivo. Veamos. La deuda que mantiene el Estado con las 24 prefecturas del país es elevada. Asciende a 233.978.000. El gobierno central adeuda ese valor por concepto de devolución del IVA, acciones de empresas eléctricas y las competencias de riego y dragado. Los prefectos piden la cancelación de dichos montos. Creemos aproximadamente, estamos hablando de 100 millones entre el gobierno de la provincia de Pichincha, los 8 municipios y los 53 gobiernos parroquiales que integran la provincia. Es por ello que el CONGOPE, Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador, rechaza el pago con bonos de la deuda
deuda que mantiene el gobierno central con los gobiernos seccionales. En que no vamos a aceptar bonos. Nuestra propuesta es que los pagos se hagan en efectivo, el 50% inicialmente y los otros 50% podríamos esperar mensualmente. Aunque rechazan la paralización como lo ocurrido en Carchi, no descartan hacerle mayor presión al gobierno. No podemos vivir esperando en la zozobra de que a una provincia se le cumpla, a las otras no, de que otras decidan medidas de fuerza, lo cual no es viable y lo cual no construye país, definitivamente. Pero es importante que nos den una salida para todos. Y hay un anuncio de paralización también en la provincia de Bolívar. Hace 15 días escuchamos la propuesta de las provincias amazónicas. Hoy, sin duda, Pichincha también está reclamando. Pues el pago significa retraso en obras, dicen. Especialmente en mi provincia estamos a punto de un invierno muy fuerte y yo tengo que no defraudar a mis campesinos, a mis agricultores. Informó Marilyn Jaramillo. Y el secretario Anticorrupción, Iván Granda, entregó el anteproyecto de ley de extinción del dominio a la Asamblea Nacional, que fue elaborado en conjunto con organizaciones civiles, la ONU, el Banco Mundial, entre otras. Este proyecto consta de 60 artículos y tiene el objetivo de recuperar el robado por corrupción, crimen organizado, narcotráfico y otros. Granda enfatizó que el Ecuador actualmente tiene solo una forma de recuperar el dinero ilícito y que es a través de las sentencias ejecutoriadas. Por ello, el proyecto presentado busca crear un sistema completo en donde la investigación duraría al menos un año a cargo de jueces distritales anticorrupción. Lo que se permite es plantear un procedimiento expedito de 60 artículos que recuperen no solo lo que se robaron por temas de corrupción, sino también los delitos vinculados al narcotráfico y a todos los que están vinculados al crimen organizado. Eso es del Acuerdo Nacional 2030. Desde la Asamblea Nacional, toda iniciativa que vaya en aras de una lucha decidida contra la corrupción siempre va a ser acogida como una prioridad. El anuncio de la salida de Ecuador de la OPEP genera diferentes puntos de vista. Por una parte, los analistas creen que la nación pierde credibilidad, amigos, a nivel internacional, mientras que otros sectores creen que esto contribuye al ahorro y a un aumento de la producción del crudo. ¿Qué dijeron? Le vamos a contar en la siguiente nota. Tras un comunicado emitido este martes, Ecuador confirma que desde enero de 2020 saldrá de la OPEP. El analista en temas petroleros Augusto Tandazo cree que esto no tiene mayores implicaciones para el país. No pasa absolutamente nada, porque el Ecuador es un país marginal con una producción tan pequeña y su incidencia dentro de la OPEP o fuera de la OPEP en el precio del petróleo en el mercado internacional es nula. De otra parte, otros entendidos en el tema creen que la credibilidad del Ecuador tras la salida no será la misma. Yo le veo desfavorable en la medida en la que el prestigio del país está en juego. O sea, el nombre del país, la seriedad del país. Mire, esta sería la segunda vez que abandonamos la OPEP. Ecuador abandonó la OPEP en 1992, retomando su vinculación en 2007. El argumento, según refieren los expertos, para dejar nuevamente esta organización sería que se espera que el país aumente su producción de petróleo, cuestión que al estar adherido a la OPEP no podría hacerlo. Pero eso la realidad está contradiciendo porque la cuota nuestra a este momento es de 508.000 barriles diarios. La estadística del Ministerio correspondiente determina que estamos con una producción promedio diaria de 548.000 barriles. Es decir, estamos 40.000 barriles por encima de la cuota. Según Tandazo, quienes votan dentro de la OPEP en favor de sus intereses son los grandes países productores y exportadores de petróleo. Ellos son los que imponen el mercado. ¿Qué puede hacer un país allí? ¿Qué pueden incluso hacer países como Irán, Venezuela, Nigeria y otros países? Absolutamente nada. Teniendo en cuenta eso, la decisión de salir de la OPEP, asegura, debió hacerse hace mucho tiempo atrás. En consecuencia, esto actualmente generaría un ahorro para el país. Si estamos dentro de la OPEP, pagamos más o menos $6 millones anuales, me parece, por la membresía, que no nos conduce a nada. A pesar de eso, dicen, se pudo acceder a otras opciones para salir de la OPEP, sin que esto pueda afectar el cómo miran al Ecuador internacionalmente. Me parece que es una posición más digna plantear en OPEP que no estamos cumpliendo la cuota, no vamos a poder cumplir en adelante con mayor razón la cuota y por lo tanto hemos decidido
suspender temporalmente nuestra presencia en la organización. Frente a todos estos panoramas, lo seguro es que la decisión está tomada y que el precio del crudo nacional será el mismo estando dentro o fuera de dicha organización. Informó Javier Rosero.